principal agenda sobre el desarrollo y la situación de la migración hacia Estados Unidos. De esto vamos a hablar hoy aquí en Opiniones Encontradas. Viene Tonatiuh Bravo, el titular del comisionado del Instituto Nacional de Migración, y además viene de Centroamérica, nos va a contar justo qué está pasando por allá con lo que le acabo de comentar de la caravana. Y ahora, si me acompaña, vamos rápido a ver algunos datos de contexto para iniciar con nuestra discusión acá en el foro. Soy José Buendía, le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver este pequeño reportaje de contexto para arrancar acá en el foro con nuestro tema de hoy. Los próximos días serán decisivos para el cierre parcial del gobierno que decretó el presidente Trump, después de no llegar a un acuerdo con el Congreso para su plan antiinmigrante y la construcción del muro con México. El cierre más prolongado de la administración pública estadounidense tiene un mensaje muy claro que el mandatario reforzó en una aparición en televisión a todo el país la semana pasada. El país necesita un muro fronterizo para contener el flujo de drogas y criminales, y no tiene más espacio para inmigrantes. El pulso migratorio de Trump con su proyecto de un muro en la frontera con México arrastra al país a un bloqueo que tiene 800,000 funcionarios sin cobrar. El cierre del gobierno empezó el 21 de diciembre por el desacuerdo presupuestal por $5,700 millones para el muro, cantidad que los demócratas le negaron por considerarla una medida cara, ineficaz y, en palabras de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una inmoralidad. Trump decidió doblar su apuesta cuando perdió la elección intermedia. Entre el cierre del gobierno y las nuevas acusaciones, Trump entra a una semana turbulenta, que ya puede tener impacto en el funcionamiento de la economía estadounidense. La situación en la frontera norte de México parecería exigir la formulación urgente de políticas, pues los migrantes que se acumulan en ciudades fronterizas como Tijuana se han convertido en una incipiente crisis migratoria y política para México. Los llamados para acoger a migrantes y mejorar sus condiciones son una pesada carga para gobiernos estatales y tensan la relación con Estados Unidos. México pidió investigar el uso de gas lacrimógeno en la frontera. En un horario de máxima audiencia, Trump dijo: "Mis queridos estadounidenses, hoy les hablo porque hay una crisis humanitaria y de seguridad creciente en nuestra frontera sur". Respecto a las últimas declaraciones sobre el muro de Trump, López Obrador dijo que México siempre buscará una relación de cooperación y de amistad. Su gobierno, dijo, se enfrentará a la inmigración con desarrollo y con empleo. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, expresó que los migrantes no son criminales y mucho menos constituyen una amenaza para la seguridad de México o Estados Unidos, pues son seres humanos que buscan escapar de la realidad de la inseguridad y la pobreza en sus países de origen, y buscan lo más elemental, la posibilidad de seguir vivos y encontrar un empleo que les permita progresar con dignidad. Mientras que Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos, rechazó también las afirmaciones de Trump y dijo que hay una crisis de seguridad nacional en la frontera, que hace un gran daño al modo en que Estados Unidos y México han trabajado juntos desde el 11 de septiembre para asegurar que la frontera no sea usada por terroristas que socaven la seguridad común. La propuesta antiinmigratoria de Trump incluye más agentes, jueces y espacios de detención para procesar la migración ilegal, así como una solicitud al Congreso para que las familias puedan ser devueltas a su país de manera segura. Arranco con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy lunes vamos a hablar de migración con las últimas informaciones que tenemos sobre la caravana que se prepara allá en Honduras para salir los próximos días hacia México, rumbo a Estados Unidos, y por supuesto que coincide con el endurecimiento de la política de Estados Unidos, del gobierno del presidente Trump respecto de la migración, con la prolongación, el más prolongado cierre de gobierno que se haya visto hasta ahora. Y me da mucho gusto, arranco haciendo una rectificación. Tonatiuh Guillén ya me regañó, y con toda justeza, porque le cambié el apellido hace rato en la introducción, pero lo corrijo, Tonatiuh. Además, como siempre, un placer enorme que estés con nosotros. Muchas gracias, qué gusto estar contigo. Un placer, de verdad. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, sin duda.
Adolfo Laborde, muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias a los dos por estar con nosotros y me gustaría arrancar directo contigo, que traes información fresca de Centroamérica, estuviste en Honduras, estuviste en El Salvador. Lo comentábamos un poco antes de iniciar el programa, muy extraño que está nuevamente una coincidencia, tienes la salida de una caravana al mismo tiempo que hoy el presidente Trump, y ese va a ser uno de los temas decisivos de esta semana, niega o rechaza el ofrecimiento de un senador de su partido diciendo que haya una apertura, aunque sea parcial. Se endurece y sigue aferrado con el tema del muro. ¿No es mucha coincidencia o hay alguna manera de leerlo de otra manera? No tengo manera de argumentar esas coincidencias porque la información pues, es limitada. Lo cierto es que sí hay sincronías. O sea, hay una sincronía de la primera caravana con la coyuntura electoral en los Estados Unidos y esto es público, hubo un uso muy explícito del presidente Trump de la caravana para los modos y estilos de la campaña electoral en los Estados Unidos. Esta segunda caravana no sé cuál conexión vaya a tener, pero también tiene una sincronía con una coyuntura muy peculiar de la política interna de Estados Unidos, que pues está el cierre del gobierno, está el debate del presupuesto, está el debate del muro y está la terrible pelea que ya tienen cada vez más fuerte con los demócratas. Entonces esta sincronía no sé qué usos le vayan a dar, pero del lado de las caravanas no son generación espontánea, son movimientos estructurados, organizados, promovidos. Hay una lista de personajes que estuvo en la caravana inicial, la de pasado octubre, que ya se regresó a Honduras, vuelven a ser promotores. Son redes que tienen personajes desde Estados Unidos, algunos mexicanos, algunos binacionales, otros que van desde Estados Unidos a Honduras. Pues es una estructura organizada. Y ahí no es un movimiento espontáneo. Absolutamente no. Esa es la lectura que hoy trae el gobierno mexicano. Absolutamente no es una estructura organizada. Eso mismo coincide el gobierno de El Salvador, coincide el gobierno de Honduras. Ya no estuve en Guatemala, pero seguramente habría algo similar. Que se basa en lo que es una necesidad material objetiva. O sea, si hay una cantidad muy importante de personas, especialmente en Honduras, que tienen necesidad de encontrar alternativas de vida que no encuentra en Honduras, que al contrario hay una agresividad no solo a sus condiciones materiales, sino a su seguridad. Aquí nos matan, dicen. Palabras muy fuertes, pero esa necesidad que es efectiva y hay que darle una salida humanitaria y de desarrollo, es la que es manipulada, mal informada. ¿Y con qué propósitos? Habrá que ir a preguntar a esos liderazgos, pero el resultado es gente manipulada que sufre muchísimo el camino, que es falso que los Estados Unidos les va a abrir la puerta, que enfrentan condiciones muy, muy duras hasta el arribo a la frontera mexicana. Y lo que es el mensaje más contundente, Estados Unidos no está abierto. O sea, si hay alguna coyuntura en donde es justamente lo contrario, es esta. En donde hay un racismo explícito sobre la migración es esta, donde hay xenofobia y criminalización de la migración es esta. Entonces, si uno escoge el peor momento para hacer algo parecido, pues son estos días. Y contrario a esa realidad, los promotores venden, manipulan y no informan adecuadamente a las personas que movilizan. Yo creo, y esa es la tragedia en el fondo, el uso de las personas. Tú has estudiado, Adolfo, el tema de los liderazgos en Estados Unidos. ¿Tienes algún dato, alguna visión específica sobre los liderazgos, tal como está planteando Don Antioco, que estén desplazándose hacia ese lugar, digamos? Sí. Y encabezando, dices tú, de manera manipuladora la caravana? Sí, bueno, no es una casualidad, abono a lo que dice Tonatiuh. Hay grupos, hay gente que esto lo ve como una forma de vida, ¿no? Ya es una institucionalización
¿no? De O los sea, forma de procesos. vida, me dices, negocio. Negocio sirve también como un proceso de grupo de presión, ¿no? Es gente que negocia con las capacidades de liderazgo que va desarrollando. Hay gente que sí tiene, o que a través de estos movimientos, ¿no? Lo podemos ver, ahora lo estamos viendo en la frontera sur, pero si nos vamos al tema de los liderazgos en Estados Unidos, de los latinos, o los mexicanos, o los hispanos, también es una cuestión de capital político. Y ese capital político lo tenemos que ver, o lo tenemos que ubicar en diferentes dimensiones. Tonatiuh lo comentó, hay una coyuntura. A mí me parece que hay varias coyunturas. La coyuntura del muro, la coyuntura del enfrentamiento entre el señor Trump y el Congreso. El Congreso, pero también la coyuntura de un cambio de gobierno en México. Entonces, eso es súper importante. Hubo un vacío, me parece, en el proceso de transición, que fue aprovechado por estas personas que tienen muy bien identificados los momentos políticos por los que atraviesa el país y las autoridades de Estados Unidos, y actúan en consecuencia con estas redes, con esta estrategia, ¿no? Que son grupos de presión y que de alguna manera, en algunos casos, defienden los derechos humanos, quieren trabajar en pro de mejores condiciones de vida, pero en otros no. En otros, repito, trabajan desde una perspectiva muy horizontal, en donde la comunicación es su elemento básico para la toma de decisiones, y bueno, y gracias a lo que está pasando en Honduras, a esta coyuntura de situación económica que desfavorece a Honduras, a El Salvador y a Guatemala, y el sur de México, hay que decirlo así, pues se enfrentan ante un dilema de encarrilarse en estas tendencias migratorias que ya existen, ¿no? México es un país de paso, ¿no? de origen y de destino de repatriación de flujos migratorios, y que con la ayuda de las redes sociales, la política migratoria, la desinformación, porque hay mucha desinformación. Están convocando. Déjame retomar lo que acabas de decir, lo pongo sobre la mesa, Tonatiuh, y es, a ver, frente a ese escenario, pues cuáles son, digamos, las visiones que tiene que construir el gobierno mexicano, la política migratoria mexicana, porque no es lo mismo, ¿no? Como pudimos ver quizá con la primera caravana, un movimiento espontáneo de gente que huye buscando refugio y cruzar a Estados Unidos, que tener sospecha fundada, como parece ser el caso no solamente de México, sino también de El Salvador y de Honduras, de que puede haber otra clase de intereses metidos en esta movilización. ¿Qué escenarios? ¿Cómo cambia el escenario y cómo van a reaccionar frente a ese escenario? Hay que distinguir, Pepe, entre lo que es la coyuntura y lo que es la dinámica estructural de la migración. O sea, no se puede definir una política migratoria en función de lo inmediato y de eventos coyunturales. Si nos vamos hacia el escenario macro, el dato más contundente es que cotidianamente en el año podemos tener la movilización de 250,000 o 300,000 personas procedentes del sur. De Centroamérica. Con destino a Estados Unidos. Sí. De Centroamérica principalmente, pero lo dejo del sur porque también vienen otras nacionalidades. Más abajo. Entonces, el tema de fondo es ese. O sea, el de ese otro gran componente. Frente a 300,000, si se mueven 3,000 o 5,000, no es un tema. Okay. No es lo fundamental. Y sobre este otro escenario macro, el gobierno de la República, la nueva administración, ha planteado una redefinición de la política migratoria mexicana. Se ha propuesto la construcción de un nuevo paradigma frente a la larga historia de contención y deportación que tuvimos en años pasados, y plantea dos grandes principios. El principio uno es el de respeto de los derechos humanos y lo que implica para la gestión de todos los procesos migratorios de conjunto. Entonces ahí hay una gran renovación. El principio 2 es el de desarrollo social y económico. Y con esos dos ejes se define al conjunto de la política migratoria, que también asume otros dos eventos de gran alcance. El primero es que los procesos migratorios son de naturaleza internacional. Ya no somos los mexicanos los que nos estamos moviendo hacia el norte. Ya casi no vamos a trabajar a Estados Unidos, que se la arreglen sin nosotros, pero ya hay una estructura muy diferente de la migración. El problema de fondo ya es la región de conjunto,
sin desconocer a los mexicanos en Estados Unidos, que sigue siendo preocupación fundamental de la nueva administración. Pero lo cierto es que estamos ante una dinámica que no es nuestra. Pero como ha dicho la Secretaría de Gobernación, queremos ser parte de la solución. Y esta solución entonces avanza en dos grandes capítulos. El primero es el de la promoción de desarrollo en el sur de México y en Centroamérica, en el norte de Centroamérica. Y hay ya diálogos muy avanzados, incluso con el gobierno de Estados Unidos, no sobre la política migratoria, pero sí sobre desarrollo. Pues hay un gran paquete en afinamiento sobre desarrollo. Y hay grandes inversiones del gobierno federal en el sur, que también van a ser detonadores de crecimiento. Okay. Entonces, ese es como el abordaje desde la perspectiva del desarrollo. Y el otro abordaje es con relación al nuevo trato, a la nueva política del flujo desde Centroamérica. Ya lo iniciamos, de hecho, con la caravana anterior, no solamente, pero fue nuestro eje de arranque, que fue un trato profundamente humanitario, con protección de la persona. Y esa extensión es la que vamos a hacer también si ocurriera la otra caravana, que todavía está ahí debatiéndose. Hace minutos, antes de venir aquí a tu programa, los últimos datos eran de que había realmente muy pocas personas. Poca gente ha respondido a la convocatoria, sí, entonces, en Honduras. En Honduras. Okay. Si esto ocurre así, bueno, habrá también ya aprendizajes. O sea, la primera caravana fue, desde la perspectiva de los que emigraron, fue desastroso. O sea, hay personas que pues sufrieron muchísimo el camino, no fue nada, para nada es un paseo, hubo situaciones muy críticas, murieron una cantidad importante de personas. De migrantes en el camino, en el intento de cruce, en accidentes. O sea, ¿Tienes un número simple. global? De esa primera caravana, ¿cuántos pudieron haber perdido la vida? Cerca de 20, sí. No es el número con precisión porque hubo quienes incluso se lanzaron por el mar, peligrosísimo. Otras personas que murieron en accidentes en todo el transcurso, pero la parte final, que fue el objetivo de cruzar a Estados Unidos, pues no se logra. Prácticamente la mitad de la caravana que llegó a Tijuana, de 6,000, terminó en manos de la policía fronteriza, porque intentaron un cruce irregular. 6,000 y a la fecha todavía hay, tú me corregirás, 3,000. No, en Tijuana. No, ya no. Ese es el punto. Se desintegró en los últimos días todo ese movimiento, por varias razones. Primero, los que intentaron el cruce irregular, cerca de 3,000 detenidos por la policía fronteriza, quienes solicitaron retorno al gobierno mexicano voluntario y con apoyo de OIM, regresaron a su país alrededor de 1,300, poco más de personas. Quienes se quedaron en Tijuana, Mexicali, diluidos. Por ejemplo, el albergue más grande que el gobierno federal montó con el apoyo también con la colaboración de Estado y municipio, llegó a tener cerca de 3,000 personas. Exacto, ese es el dato que teníamos. Ahora son cerca de 400. Hablando de la próxima caravana que se prepara para hacer los próximos días, todavía la respuesta a las convocatorias en redes sociales entendemos que es baja, pero de todas maneras ahí está y México tiene que prepararse por la eventual llegada. Estamos hablando con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, y estamos hablando con Adolfo Laborde. Adolfo, me quedé contigo, profesor investigador de la Anáhuac. A ver, traemos un sobre la mesa antes de irnos al corte, decía Tonatiuh, enfoque, proteger los derechos humanos y tomar las elecciones de lo que ocurrió en la caravana pasada. Y en la caravana pasada, pues lo que hubo, incluso 20 muertos. Sí. Y una situación que hoy ha llevado pues, a la propia desintegración y a una dinámica como la que vimos aquel día en la frontera, ¿te acuerdas? Que hasta gases lacrimógenos, sí, esos intentos un aparato, un show, francamente casi parecía producido para televisión. Sí, bueno, mira, lo primero que se debe hacer es mantener el apego
estricto a los derechos humanos, ¿no? Eso no está en tela de juicio. El Estado mexicano me parece que hace bien en poner énfasis en ello, pero además ponerlo en práctica, porque desde hace ya algunos años la ley migratoria, la ley de migración cambió cuando dejó de criminalizar a los migrantes, ¿no? Antes era cárcel, ahora ya no. Simplemente hay un orden jurídico que se debe de respetar, pero el discurso era que había un interés y que había, por supuesto, un objetivo de blindarlos. No se cumplía por algunas razones. No, era muy más complicado, bien retórico. Sí. Era muy complicado, las rutas irregulares, las nuevas rutas en donde se exponen a los migrantes, eso ya se ha escrito demasiado, se ha hablado demasiado, pero es cierto. Y en esta nueva dinámica, ¿no?, que pertenece a la realidad del 2019 al 2018, pues también es cierto que hay una estrategia diferente de ir en grupo, ¿no? Estos grupos gigantes, que ya lo habíamos comentado aquí en la mesa, puede ser que sea parte de una estrategia común para poder darle fortaleza a estos grupos y de alguna manera evitar la detención, de alguna manera también evitar que haya una política de parte de los municipios o los gobiernos estatales para poder inhibir o detener, ¿no? Y es un movimiento fuerte, ¿no? Digamos que todo eso puede estar en manos del gobierno cuando entren a territorio. Pero ¿qué pasa si de entrada ocurre lo de la vez pasada? Y lo vimos en la frontera con Chiapas, que lleguen y te den un portazo, salten el puente. Digamos, ¿cómo aplica ahí la protección de los derechos humanos? No va a ocurrir, Pepe. ¿Por qué? Primero, no va a estar la Policía Federal en el puente. Okay. Segundo, no va a estar el helicóptero acosando el cruce en el puente. Habrá una recepción humanitaria. Sí. Bien. Vengan con papeles o sin papeles. Vengan y vamos a regularizar a las personas, las vamos a registrar y las vamos a regularizar. Entre los aprendizajes importantes del Estado, de estos eventos, es de que se construyó toda una colaboración interinstitucional e intergubernamental de primera. Entonces, estamos en otro momento de la acción estatal. Hay que recordar que esta administración ya se encontró a la caravana en Tijuana, ya se la encontró con todos los elementos que conocieron en la experiencia, y se hizo algo muy importante. Se procedió a la regularización de las personas que estaban en Tijuana en ese momento, se procedió a la entrega de lo que es la tarjeta de visitante por razones humanitarias, que les permite pues una estancia regular en el país, y se buscó una promoción de empleo. Un dato importante que tiene relevancia en este momento: cerca de 600 personas de este grupo están ahora inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Wow. Quiere decir que encontraron un empleo formal, que vieron a la zona como... ¿Cuántos crees que están en esa situación? Cerca de 600, es la cifra 600. Última del IMSS. ¿Y los que regresaron a sus países de origen? Fueron asistidos por el gobierno federal. ¿Y cuál fue el disuasivo? ¿La política, digamos, de no refugio en Estados Unidos? Sí, ¿o de darles largas que iban a tener que estar aquí? No, es que fue una experiencia muy dura, Pepe, muy dura, y sin expectativas. Entonces, había la solicitud de retorno, y hubo un gesto de solidaridad con ese retorno muy, muy amplio del instituto, y en coordinación con OIM y con la supervisión de CNDH, y se regresó a poco más de 1,300 personas. De hecho, todavía tenemos regresos de este grupo. Por eso el dato que decía hace un rato de que en el albergue del Barretal, que llegó a tener cerca de 3,000 personas, ahorita hay 400 y en disminución. Entonces hay pues un término, ya una dilución de aquel grupo de masa por distintos factores, distintas rutas. La más interesante es este grupo que sí se queda en la región, que se integra, no sé por cuánto tiempo, pero ya está... con empleo formal. Ya está con empleo formal y está avanzando. Y la propuesta del gobierno federal, con las políticas de inversión y con instrumentos migratorios que ya están en desarrollo, poder tener
un encuentro de esta migración, pero con el mercado laboral, que por cierto ya existe, no es nuevo, no es un invento reciente. Actualmente ya el número de personas de Guatemala que cotidianamente trabajan en el sur mexicano es enorme. Hay aproximadamente... Bueno, desde los años 80 es esto, ¿no? Por lo menos, puede tener una larga historia. Sí. Pero en masa, ya en números importantes, tiene 15 años y creciendo. Okay. Entonces, para dar un número, darnos una idea de qué se trata, hay aproximadamente 700,000 cruces de Guatemala a México por razones laborales por año. ¿Ves ahí la solución? Es una cantidad importantísima. Sí. ¿Ves ahí la solución, la integración laboral? Bueno, la integración de los mercados laborales, porque pensando que tienes 250,000 migrantes al año. Debe de haber una planeación muy especial, porque de lo contrario caerías en población flotante que de alguna manera, al no tener oportunidades o integrarse a este sistema este mecanismo de integración laboral, pues puede atentar contra la paz, puede atentar contra el humor de las personas. Entonces sí tiene que haber un programa de empleo temporal específico para ellos, y de los que no, pues entonces analizar en dónde se pueden integrar. Pero no están siguiendo esa lógica de programas específicos, sino más bien promover su integración en cualquier área. No es también asumir una realidad. En el corto, mediano y largo plazo somos sociedades que nos articulamos cada vez más. Y debiéramos ser también economías que nos articuláramos cada vez más. Me refiero especialmente al sur mexicano con el norte de Centroamérica. Esa es una inercia estructural, Pepe, no es... Sí, está más allá de gobiernos, más allá de... Entonces tienes dos escenarios. O lo asumes y que siga pasando como pase, o le construyes un horizonte. Lo que está proponiendo este gobierno por primera vez en mucho tiempo es construir ese horizonte de desarrollo y de forma apropiada desde el marco migratorio. Entonces, reitero, no es nuevo, ya pasa. De hecho, uno de los programas que tenemos pendientes es el de la regularización del número, creemos ya muy significativo, de extranjeros que residen en México. O sea, que están en condiciones irregulares. Lo que está diciendo sería la primera vez que, digamos, habría una política determinada para asumir esta dinámica que se viene produciendo en los hechos. Emparejada. ¿Crees? Sí, ¿coincides? Sí, o sea, los gobiernos anteriores ninguno hizo nada, estaban absolutamente, digamos, negados a reconocer esta realidad. Hay una realidad que ha cambiado, repito, ya no se ha criminalizado la migración, antes era cárcel, imagínate. Entonces, por eso permitía la violación de un montón de derechos, ¿no? Entonces, lo que podríamos estar esperanzando o esperando es que haya un empate en esta política migratoria con el cambio de la política comercial de México hacia la región, ¿no? Ya existe un mercado común centroamericano donde hay movilidad de personas, entonces tendremos que ver la forma idónea en que México transite hacia un esquema de cooperación para que exista eso. Y las inversiones que también en el sur de México las necesitamos y nos faltan, y los acuerdos que pueda haber con Estados Unidos. Pero de eso estamos hablando sobre el tema de la migración. Gracias por seguir con nosotros. Tonatiuh, me quedé contigo. ¿Qué hay en concreto, digamos, para esta idea de promover desarrollo en el sur? Inversiones, ayuda de Estados Unidos. En concreto, ¿en qué se ha traducido, digamos, este planteamiento que ha hecho México? En lo inmediato, en macroproyectos, uno que es ya muy conocido es el Tren Maya, que es una infraestructura que por sí misma será un detonador. Serviría para derrame. Derrame, turismo, de suyo es un detonador importante de crecimiento económico. El segundo es el corredor transísmico, que tiene también estas características de generar nuevas condiciones de desarrollo en la región. El tercero, que también es importante, sobre todo por el tema de estos días, la gran refinería de Tabasco, en Dos Bocas. Pero me estás hablando de puros proyectos en México. Sí. No en Centroamérica. Y termina el de los proyectos que están de desarrollo, que están focalizados sobre los municipios del sur con mayor recepción de migración, y que en las lecciones del norte de hace décadas, también el desarrollo de las grandes ciudades fue
un ejercicio de Estado que se generó en los años 60 y 70, todavía parte de los 80, pero que marcaron los actuales parámetros del desarrollo todavía de la región. Solo lo menciono. Pero también están las iniciativas en el sur. Y aquí hay pues un programa de desarrollo integral para el norte de Centroamérica que está en afinamiento en estos días y que va a generar otro conjunto amplio de inversiones. ¿Cuánto? Se ha hablado de alrededor de 10 mil millones de dólares, con intervención también de Estados Unidos y parte mexicana, sobre todo privada y pública. Entonces hay un paquete grande de inversión. El gran desafío es que esta inversión vaya sobre todo a desarrollo comunitario, no estas cosas que luego no conectan con la calidad de vida y el desarrollo de las personas, y con prioridad en la población joven. Dirías en buena medida, porque a ver, la posición que ha tenido el presidente López Obrador con Estados Unidos y el muro ha sido más bien ser muy cuidadoso, prudente, dicen otros, no meterse ni responder, que lo que está cuidando es justo eso, esa clase de proyectos y no meterse a confrontar, o sea, lo cuida para mantenerlo, digamos, lo poco que haya sacado respecto a Centroamérica. Solo hay que agregar que el diálogo sobre desarrollo con estas características y dimensiones es una novedad del conjunto en el que se está concibiendo no solo las relaciones internacionales, sino la visión amplia de política migratoria. O sea, es una política migratoria que no se queda en lo que hace alguna institución, el Instituto Nacional de Migración, por ejemplo. Es un concepto amplio. No solo en temas de seguridad. No, pero para nada es un concepto mucho más amplio. ¿Coincides con la nueva política de la administración? Sí. ¿O qué crítica le harías? No, la crítica que podría hacer es que esto debe de estar emparejado con las dinámicas comerciales actuales, con las que México está llevando a cabo, ¿no? Hay acuerdos con la Centroamérica, lo comentábamos, hay un acuerdo que se llama la Alianza del Pacífico, que si en caso de que estos países se integraran de alguna manera en un proceso de integración vía Alianza del Pacífico, eliminas el problema de la visa, ¿no? ¿Y eso está en la agenda, en las discusiones con los gobiernos centroamericanos? Por lo pronto, desarrollo sí. Y comercio no nos hemos metido. No, también. O sea, forma parte de la nueva dinámica. De hecho, parte de lo que aceleraría el desarrollo centroamericano es un mejor comercio de Centroamérica con México. Ese sería un elemento fundamental. Con México, no con la alianza como... No, por lo pronto con México, porque todavía la relación comercial es pequeña con relación a su capacidad. Entonces sí ayudaría como parte de las estrategias de desarrollo una ampliación de comercio, y eso no parece difícil. O sea, si hay un conjunto de estrategias algo en lo que pudiera ocurrir. Algo en lo que incluso ganaría Trump, ¿no? Sí, debe dar paso a un proceso de integración formal, económica, y transitar de un acuerdo de libre comercio a una zona de libre comercio y posteriormente a una zona de integración, donde ya la movilidad, donde los factores de la producción se pueden mover, y a su vez hay coordinación de políticas macroeconómicas. ¿Y en qué horizonte? ¿Cuántos años? Puedes empezar de inmediato. Ajá. Hay un mito, y creo que es un pretexto, de que las inversiones de desarrollo acumulan efectos y tienen efectos en el larguísimo plazo. Esto es un error. El primer peso que empieza a llegar da empleo y beneficiar desarrollo, y sobre todo con impacto en calidad de vida, tiene efectos de corto plazo. Entonces hay que empezar. Y hay que empezar en esa dinámica. ¿Nuestros empresarios, los mexicanos, están interesados en Centroamérica? Hay muchísimo. Hay una cantidad de inversión muy grande de empresas mexicanas en Centroamérica. Yo creo que la infraestructura ya está puesta. Es más bien cómo multiplicar y generar beneficios más amplios. Bueno, pues se me fue el tiempo rapidísimo. Un gusto. Nos queda hasta de ver todavía meternos más sobre el tema del cierre del gobierno y el impacto que está teniendo eso, o pueda tener eso sobre el reconocimiento del discurso contra la migración, como lo estamos viendo en los últimos días. Pero te agradezco muchísimo, Tonatiuh, que hayas estado con nosotros, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Un placer haberte tenido, Adolfo Laborde, como siempre. Muchas gracias, profesor investigador de la NAHUAC, además especialista en estos temas. Gracias a los dos por haber estado con nosotros, pero sobre todo a usted por habernos acompañado en Opiniones Encontradas.